Dice así, primera de Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hoy es el estudio número 4, mis hermanos. La parte número 4 más bien, y el estudio 35. Hoy vamos a terminar la serie de Digno es el obrero. Hoy ya terminamos esta serie para después continuar acerca de cómo se debe de disciplinar a un anciano o cómo se le debe de confrontar a un anciano, ¿sí? Y cuáles son los puntos por los cuales se les debe de confrontar a los ancianos. Porque muchas veces queremos confrontar a los ancianos o a los pastores por cualquier cosa. Y tenemos, antes de confrontarlos, antes de disciplinarlos, tenemos que estar bien seguros de que lo que se le va a disciplinar es algo real y algo digno de disciplina. Pero eso lo vamos a ver en el estudio o los estudios que continúan, que después los veremos. Hoy vamos a ver ya nada más los puntos, vamos a tocar los puntos de por qué el obrero debe de ser digno de doble honra, ¿sí? ¿Por qué debe de ser digno de su salario? ¿Por qué nuestro creador del universo, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, dijo que no se pusiera bozal al buey que trilla? ¿Qué tiene que ver el buey que trilla con nosotros? Vamos a ir viendo todo ya, únicamente para ir poniendo todo en un lugar correcto, entendible, y de esta manera ya sea más fácil de todo lo que aprendimos llevarlo como una conclusión, ¿sí? Dice en primera de Timoteo, en el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hemos hablado de que tienen que enseñar todos los ancianos, todos los pastores deben de enseñar, todos los pastores deben de predicar, todos deben de hacer esa labor, porque así lo dice la palabra. Pero hay algunos que trabajamos de tiempo completo y hay otros que trabajan únicamente de medio tiempo. ¿Cuál es el medio tiempo? Cuando no son pastores que están de lleno en la congregación, ¿sí? Y al decir que Pablo a Timoteo que tenía que enseñar a la iglesia acerca de los ancianos que gobiernan bien, es porque hay pastores que no gobiernan bien. Ahora, es también importante saber que cuando hablamos de que hay pastores que no gobiernan bien, no quiere decir que no enseñan sana doctrina, ¿sí? Hay pastores que enseñan sana doctrina, pero que no gobiernan bien, ¿sí? O sea, no siempre el que no gobierna bien es un falso pastor, sino también hay pastores que tienen mucho conocimiento, que predican la sana doctrina, pero que no gobiernan bien. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es que puedes decir, en tal lado enseñan sana doctrina. ¿Y por qué la iglesia está como está? Porque no está gobernando bien el pastor de esa iglesia, ¿sí? Espero y vayamos entendiendo esto para que no nos confundamos. Una cosa es gobernar y otra cosa es enseñar. Yo puedo enseñar, cierro la puerta y me voy y ya terminé. Y yo puedo decir, yo ya cumplí. Pero está hablando de los ancianos que gobiernan bien, ¿sí? ¿Qué es gobernar bien? El gobernar bien, mis hermanos, también tiene que ver en cuestión de enseñar, disciplinar, exhortar, guiar, mostrar la palabra y que también en la iglesia haya un orden. En la iglesia, allá afuera va a ser más difícil, porque cada quien va a hacer lo que bien le parezca si no es hijo de Dios. Pero si es hijo de Dios, va a hacer lo que Dios dice que debe de hacer, ¿sí? Pero aquí en la iglesia se nota, mis hermanos, cómo en el orden, en la vestimenta, en el respeto, en la educación, en todo, en la honra de los hijos hacia los padres. Pero si nosotros aquí adentro vemos que no hay honra, que no hay respeto, que vienen vestidos como quieren, que vienen vestidas como quieren, quiere decir que no estoy gobernando bien, ¿sí? O sea, yo no voy a ser responsable de lo que hagas allá afuera.
pero el pastor es responsable de la iglesia, cómo la está gobernando, cómo la está enseñando, cómo la está guiando, ¿sí? Enseñar bien y gobernar bien es lo que dice acerca del obrero digno. Un obrero digno es el que enseña, el que corrige, el que guía, el que exhorta, el que vela por las almas de los que están dentro de la congregación. Ya recuerden que hablamos que hay 3 tipos de personas en la congregación: visitantes, congregantes y ovejas. Las ovejas son a las que se va a guiar correctamente, se va a enseñar. Los que son congregantes van a terminar, ¿qué? Retirándose, enojándose y no queriendo obedecer al anciano o pastor. Y los visitantes, que son los que sí, pues van a llegar a lo mejor mal vestidos, van a llegar a lo mejor crudos, tomados o drogados probablemente, y no les vamos a prohibir la entrada. Ellos van a llegar como visita, pero ya después de 2 o 3 veces, ya entonces se les empieza a mostrar, o más bien a ver si traen garrapatas, si traen pulgas, checarles que cómo andan el bañito y todo, hablando de ovejas literales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, el pastor que gobierna bien. Hablábamos de que si son 500 y el pastor no conoce a esos 500, no está gobernando bien. Si son 100, el pastor no conoce a esos 100, no está gobernando bien. Si son 10 y el pastor no conoce a esos 10, no está gobernando bien, ¿sí? Vuelvo a repetir, eso es dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, ustedes van a entregar cuentas. Pero que Dios no me demande lo que yo estoy llevando a cabo aquí en esta iglesia, en esta congregación, en este recinto. ¿Ok? Porque yo voy a entregar cuentas. Y voy a entregar cuentas de cada uno de los que están aquí. ¿Qué pasó con fulano? Pues no decía que era hijo de Dios. Pues sí, le estuvimos exhortando, le estuvimos disciplinando, le estuvimos enseñando, terminó retirándose. Adelante. Ya, no se puede hacer más. Traer a la fuerza a alguien no se puede. ¿Sí? Las ovejas oyen su voz, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, y las ovejas vienen a buscarlo, vienen por el alimento. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, tienes que enseñar a la iglesia cómo deben de escoger a un pastor, y también tienes que enseñar a que ellos aprendan a discernir cuál es un pastor digno y cuál es un pastor que no es digno, ¿sí? Por eso era necesario conocerlos, por eso era necesario que la iglesia fuera enseñada para que pudieran decir: este pastor es digno de doble honor, este pastor no es digno de doble honor, este pastor mejor me retiro de esa congregación porque ni siquiera es pastor o ni siquiera está enseñando lo que debe de enseñar, ¿sí? Por eso es que dice: los ancianos o pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. Ya hablamos también de que el doble honor sí es una ofrenda, ¿sí?, para el pastor. Una ofrenda digna para que el pastor pueda subsistir. No es el doble honor de respeto. El respeto lo debemos de tener todos a todos. No nada más al pastor. Yo nada más voy a respetar al pastor y al hermano no. Voy a respetar al pastor y a la hermana no. Le voy a dar honor al pastor y a la viuda no. No, todos debemos respetarnos, todos debemos honrarnos, todos debemos de tener honor hacia todos y hacia niños, jóvenes, adultos, todos, ¿sí? Pero aquí en este caso está hablando de salario o está hablando acerca de ofrenda, porque ya después dice que mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y el siguiente versículo nos habla acerca del buey, que no deben de ponerle bozal, y es lo que vamos a ver, ¿sí? Así que hay congregantes que no están dispuestos a ayudar a los pastores, y por eso cuando Pablo escribió acerca de las ofrendas, aclaró que él no quería ser carga para ellos, ¿sí? Esto también ya lo vimos anteriormente, mis hermanos. No porque hoy se esté hablando del doble honor, porque hoy se esté hablando de la ofrenda, tú te empieces a cargar de que, ¿y ahora cómo le voy a hacer para que el pastor sea digno de doble honor?
No, mis hermanos. Aquí no es para que te llenes de carga. Aquí es para que tú estés tranquilo si estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Esto es más que nada es para redarguir a aquellos que no están ofrendando como deben de ofrendar. Ya hablamos acerca de que si gano 100, es bien fácil dar 10. Pero si gano 10,000, pues es más difícil dar el 10% como mínimo. Ya hablamos de que no es el 10%, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el diezmo, pero como un parámetro sería el 10%. Estoy dando el 10%, estoy dando más del 10%, ¿cuánto es lo que estoy ofrendando? O simplemente le estoy dando una limosna al pastor porque no se lo merece. Por eso es que la iglesia tenía que ser enseñada, tiene que ser enseñada y va a seguir siendo enseñada acerca de que el obrero es digno de su salario y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar deben de ser dignos de doble honra, ¿sí? Así como los levitas eran sustentados por el pueblo de Israel, también el pastor es sustentado por los congregantes, por la iglesia más que nada, ¿sí? Hablamos ya también acerca de que hay congregantes que pueden ofrendar, hay visitas que pueden ofrendar o dar limosna, pero ellos no están obligados. Ya vino una palabra medio gruesa y medio fuerte y medio dura. Obligados. Sí, mis hermanos. Las ovejas tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad y es un mandato. Es un mandamiento de Dios que las ovejas tienen que sustentar al pastor. No es que yo no quiero sustentarlo, no eres oveja. Porque la persona que no está a favor de sustentar al pastor no es oveja. La oveja da con alegría, con gozo, no con tristeza, dice la palabra, porque Dios bendice al dador alegre. No bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Sí? ¿Quién es el dador alegre? La oveja. El otro a lo mejor va a dar algo. Bueno, pues traía yo 5 pesos, voy a dar 5 pesos. Traía yo 100, voy a dar 100. Pero la oveja es la que la que sabe que es una responsabilidad, obligación y mandato de parte de Dios. Pablo lo aclaró muy bien y dijo, no es porque esté pidiendo dádiva para mí. No es porque yo esté necesitado de su dinero. Que quede bien claro esto, hermanos. Los pastores trabajan por agradecimiento. Los pastores trabajan por amor. ¿Sí? Por amor primeramente a Cristo. Primeramente a Cristo. Ellos están haciendo la labor que deben de hacer. Pablo lo dijo. Yo no estoy buscando dádivas de ustedes, porque sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo le daba las fuerzas para seguir adelante. Pero no quiere decir que entonces la oveja diga, entonces no le voy a dar al pastor. Pues todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Al fin sabe vivir en pobreza y sabe vivir en riqueza. Pues entonces que no me preocupo. No, es un mandato de Dios. Si tú estás recibiendo el alimento espiritual, tú debes de dar el alimento literal al pastor. Eso lo vamos a ir a ver ahorita más adelante, versículo por versículo, ¿sí? Así que los congregantes no tienen obligación, los congregantes no tienen responsabilidad, los que no son ovejas no, pero las ovejas sí. Las ovejas tienen el mandamiento de parte de Dios de sustentar a sus pastores, ¿sí? El obrero digno no está trabajando, vuelvo a repetir, por la ganancia de cuánto le van a dar. El obrero digno tiene un deseo vivo de proteger a la iglesia sin solaparla, aunque no le ofrenden, ¿sí? Aunque no haya ofrenda. Él va a trabajar y, hoy no hubo ofrenda. Híjole, no, se me hace que mañana no trabajo. No, se me hace que ya no voy a predicar. No, el pastor, el obrero digno, va a trabajar por amor a Cristo, por agradecimiento, ¿sí?
¿Es digno del salario? Sí, pero Dios se encargará de darle ese salario. Dice, digno es el obrero de su salario. Seguimos en el versículo 18, ¿sí? Los levitas recibían un salario. Los levitas recibían. Ellos tenían ya estipulado cuánto debían de recibir, qué es lo que deberían o debían de comer, ¿sí? En cuestión acerca de las ofrendas también. Esto es para los levitas, esto es para olor grato al Señor, y etcétera y etcétera. No nos vamos a ir ahorita a la ley, pero había ley donde hablaba de qué era para las viudas, cuál era para los huérfanos, cuánto era para los levitas, cuánto era para el holocausto, etcétera y etcétera. ¿Sí, mis hermanos? Así que decía Números, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. O sea, los levitas recibían la remuneración por el trabajo que estaban teniendo dentro del tabernáculo, fuera del tabernáculo, todo lo que eran los holocaustos, todo lo que tenían que hacer ellos, y como no tenían heredad, Dios les dio como heredad el sustento a los levitas, ¿sí? Y eran aparte, pues ya, el sacerdocio exclusivo de Dios. Pablo es lo que le estaba recomendando a Timoteo, que la iglesia debe de sustentar a los pastores. ¿A quiénes? A los que gobiernan bien, predican la verdad y enseñan la doctrina verdadera. Aquí quiero tomar un punto, mis hermanos. Mucha gente dice, pues mira, yo le doy el dinero y hay el pastor que haga lo que quiera. Eso no es correcto. Eso no es correcto, mis hermanos. Si yo me voy a una iglesia que no es de sana doctrina, a una iglesia donde sé que es falsa la doctrina, y yo llego y le doy al pastor mi ofrenda, pues porque, pues ahí él sabrá qué va a hacer, él va a entregar cuentas. Yo no estoy dando al obrero que es digno de su salario. Yo estoy tirando el dinero a un pastor que sé que es un falso pastor. Hace unos días mi esposa me decía, amor, tengo el deseo de ofrendarle a un misionero tal. Sabemos que es celoso de la palabra, sabemos que predica lo que él conoce de la palabra, entonces podemos ofrendarle a él, ¿sí? Aunque no sea de la iglesia. Yo le puedo ofrendar a otro pastor, a otro misionero, a otro hermano, que yo sé que está predicando la verdad y que está viviendo en escasez. Es válido, claro que sí. Pero oye, si yo veo a un adventista o a un testigo de Jehová o a uno X pastor que está en falsa doctrina, uno de la prosperidad, que quiere su carro último modelo, y le digo, no, pues le voy a ofrendar a ver si Dios me lo regresa doble, ahí yo no estoy ofrendando correctamente, porque dice que el obrero es digno de su salario si está enseñando y predicando y gobernando bien, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado cuando ofrendamos, mis hermanos. ¿A quién le estoy ofrendando? ¿Cómo estoy ofrendando? O no, pues es que yo cumplo, ya el pastor te entregue cuentas. No, tú también vas a estar entregando cuentas porque tú sabías que ese pastor no era digno, que no estaba predicando verdad y todavía así solapaste su ministerio. Solapaste el ministerio de él. Estás contribuyendo a que ese ministerio, es como si tú quisieras ofrendar en enlace. Estás solapando ese ministerio que sabemos que es falso. Y perdón por decir enlace, no quería yo decirlo. Bien, entonces, un pastor digno, como número uno, debe de predicar con el ejemplo. ¿Cómo es con el ejemplo? Que sus hijos estén en sujeción, que su esposa esté en sujeción, que él esté en sujeción a Cristo, que cada uno de nosotros estemos sujetos, ¿sí? Van a decir, ay, ¿a poco es perfecto el pastor? No, no es perfecto, pero que haya un fruto, ¿sí? Porque no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, mis hijos no son perfectos, pero hay una sujeción que se nota, ¿sí? Pero si estamos viendo que la esposa del pastor viene con minifalda, viene con escote, es rebelde, no quiere venir a la iglesia, está en contra de la doctrina, o que los hijos andan alcoholizados y andan predicando, andan fumando y andan predicando, andan en desobediencia y andan ayudando supuestamente en la alabanza, entonces
ese pastor, ese obrero, no es digno. Por eso tenemos que tener cuidado de a quién vamos a ofrendar, cómo vamos a ofrendar y si ese pastor verdaderamente está sujeto a Cristo cuando se ve cómo está su familia. ¿Ok? Su entorno. Ya hablamos de que en Primera de Timoteo vimos los requisitos de alguien que apetece obispado. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que tener cuidado porque dice en Hebreos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Quiero imitar a mi pastor? ¿Quiero imitar a la esposa de mi pastor? ¿Quiero imitar a los hijos de mi pastor? ¿O no? Con ese pastor ni en cuenta. No, ese pastor está acusado de disolución, acusado de borracho, acusado de esto, acusado de aquello, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Va a ser ejemplo para mí. Ah, pero ¿qué tal estoy dando la ofrenda al pastor? Entonces, ¿estoy siendo una oveja obediente a Dios o únicamente estoy dando por lo que me dan aunque sea basura? O sea, tengo que tener cuidado incluso a quién y cómo estoy ofrendando. ¿Se dan cuenta que no nada más es ofrendar por ofrendar, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo incluso habló del sustento, habló del alimento, habló de lo que era digno. Y vamos para eso a Mateo 10, 7 y 8. 7, 8, del 7 al 10 vamos, mis hermanos. Mateo 10, del 7 al 10. Dice así la bendita palabra de Dios. Y yendo, predicad diciendo, mandó a sus apóstoles a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ah, ya ve, pastor, no debe de cobrar nada el pastor, no debe de cobrar nada el obrero. Sí, así es, pero vamos a seguir leyendo. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque van a andar desnudos y con hambre. ¿Dice así? No, ¿verdad? Dice, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué está dando a entender nuestro Señor Jesucristo aquí? Que ellos no necesitaban llevar nada porque a donde iban a llegar los iban a sustentar. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que si yo me dedico a predicar, yo no me voy a ir a preocupar por ir a trabajar en otra cosa o por llevar dinero de otro lugar. Dios me mandó a predicar, yo no les estoy vendiendo el evangelio, pero el obrero es digno del alimento, digno del sustento. ¿Quién lo va a sustentar? ¿Las aves del campo? No, lo van a sustentar las ovejas, los congregantes. Es lo que dice la palabra. Y para esto, mis hermanos, yo quiero que ahora vayan a Lucas 17. Dice de esta manera Lucas 17, y posad en aquella misma casa, ¿sí? Es lo mismo de que está hablando de que fueran a predicar. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den. Porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. No os paséis de casa en casa. Bien, mis hermanos, si se dan cuenta, si ustedes leen Lucas y leen los anteriores versículos, está hablando exactamente de lo mismo, pero en uno dijo alimento y en el otro dijo salario, ¿sí? Pero aquí la diferencia es que número 1 dijo, quédense en esa casa. O sea, no andes de congregación en congregación, predicando y predicando y predicando para ver cuánto me dan allá. No, si eres invitado, vas allá y te dan una ofrenda, gloria a Dios. Pero tú tienes tu iglesia, tú tienes tu congregación y tú tienes donde te dan el salario, donde te dan tu alimento. Lo demás es una ofrenda de amor y qué bueno, pero no voy a decir, bueno, sí voy a ir a predicar a tu iglesia, pero necesito hospedaje, necesito gasolina, necesito tanto de ofrenda. No. Los hermanos que te invitan a predicar, ellos te van a dar lo que deseen, una ofrenda de amor. Tú no vas a poner precio.
El obrero, el pastor no puede poner un precio, pues yo voy a predicar, pero te cobro tanto. O los salmistas de ahora, ¿no? Bueno, yo voy a cantar a Zacatecas, pero voy a cobrar el boleto a 1,000 pesos. No, deberían de pedir ofrenda, pero pues no, se va bajo su negociazo, su ministerio, ¿sí? Entonces, hermanos, número 2, está hablando de que comamos y bebamos lo que nos den. Ay, es que no me gusta el agua de horchata, pues se la come. Ay, y sin azúcar menos, pues se la toma. Ay, es que no me gustan los frijoles, pues va a comer frijoles todos los días, porque en esa casa hay frijoles todos los días, pues vamos a comer frijoles. Y esto, mis hermanos, si yo no lo enseño a mis hijos, y Dios me llama como pastor, voy a llegar, ay, es que a mi bebé no le gusta. Ay, es que a mi niño no le gusta. Ay, es que esta crema no le gusta. Ay, es que estos frijoles son negros y no les gusta. ¡No! Tengo que enseñar a mis hijos a comer de todo. A mi esposa a comer de todo. Yo tengo que aprender a comer de todo. Lo que me pongan en la mesa. Eso dice la palabra. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No lo estoy diciendo yo. Porque luego me echan la culpa. Es que el pastor me obliga a que coma yo lo que sea. No, el pastor no te obliga a nada. Si eres oveja, vas a comer de todo. De todo. Lo que te pongan en la mesa. ¿Sí? Porque el obrero es digno de su salario. Pero no es de que, no, me tienes que dar milanesas. Y tengo que comer Coca-Cola. Gol, otra vez, ¿verdad? Bueno, no, mis hermanos. Lo que te pongan en la mesa te comes. Lo que te pongan en la mesa. Así que, ¿el pastor está haciendo ejemplo? Pues yo creo que no, porque sus hijos no se comen lo que les damos. ¿Por qué no te comes esto, mijo? Es que no me gusta, mi mamá ya lo sabe. ¿Cómo? ¿Tu mamá ya sabe que no te gusta y te sigue solapando el pecado? No puede ser. Te comes lo que hay. Y con amor y con gozo. Y con agradecimiento. Con acción de gracias. Amén. Por eso es que hace rato les hablaba yo, mis hermanos, que tenemos ya todo el conocimiento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y seguimos solapando el pecado de nuestros hijos, seguimos solapando el pecado de nuestra esposa, ¿seremos de verdad obreros dignos? ¿Seremos pastores dignos de doble honor? Si no estamos haciendo lo que nos corresponde en nuestra casa, ¿cómo podremos cuidar el rebaño del Señor? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, entonces todo esto es para hombres y mujeres, porque luego dicen, ay, es que quiero que mi esposo llegue a ser pastor, y cuando lo levanta el Señor como pastor, resulta que la mujer es la peor mujer que no puede ser esposa de un ministro. Los hijos están igual o peor, porque no están en sujeción. Y el pastor que le impusieron manos de ligero, pues anda pastoreando la congregación, pero su casa, su iglesia principal, no la está pastoreando. Entonces tenemos que tener cuidado con todos estos puntos, mis hermanos. ¿De veras anhelas que tu esposo sea pastor? ¿De veras anhelas que tu hijo sea pastor? Que tu hijo un día llegue aquí, está siendo ejemplo en tu casa. Todo eso tenemos que verlo, mis hermanos. No es nada más de que, ay, sí, que sea pastor. Es un negocio tremendo para aquellos que quieren ser pastores de la prosperidad, pero es una responsabilidad grandísima para aquellos que quieren ser pastores dignos de doble honor. Así que no es nada más levantar a mi hijo como pastor, que mi esposo sea pastor, sino que sea digno el pastor del salario y todo. Ahora, si vamos con la palabra salario y la palabra alimento. La palabra salario y la palabra alimento en griego son palabras sinónimas. Es misdos y trofe. Trofe significa nutrimento, ración, salario, mantenimiento, comida y sustento. Misdo significa paga por servicio, premio, recompensa, galardón y jornal. Las dos palabras son sinónimas y estos pasajes hablan acerca de lo mismo del obrero.
el obrero es digno del alimento, el obrero es digno del salario, el obrero es digno de que le paguen los servicios, no como un pago obligatorio para todos, pero sí como un pago obligatorio para las ovejas. Se oye a lo mejor fuerte, un pago, pero sí, un salario es un pago, mis hermanos. Salario es pago, salario es recompensa, salario es premio, salario es un galardón o un pago por el jornal que ya laboraste. ¿Sí? Tú no puedes llegar y decirle al dueño de una empresa, oiga, vengo por mi jornal o por mi salario. ¿Y cuántas horas trabajaste? No trabajé, pero como vi que todos están formados porque les van a pagar, pues vengo a cobrar. ¿Tú crees que le van a pagar? No, se supone que es porque está trabajando y es digno de doble honra porque está trabajando en enseñar, en predicar, en guiar, en exhortar, en enseñar, en todo, porque está gobernando bien la iglesia. Pablo habló de una orden que debería de llevarse en las congregaciones. Y también Pablo habló de cómo debe de ser ese orden o esa orden que Dios dio a través de Pablo en la iglesia a los corintios. Vamos a 1 Corintios, mis hermanos. Pablo tuvo un problemón grande. Muchos no le querían ofrendar. Pablo no estaba siendo muy respaldado por los judíos, porque decían, bueno, ¿y quién lo escogió? ¿Esto por qué se dice apóstol? Y a Bernabé también, ¿por qué? Entonces Pablo tuvo que enseñar por qué él se decía apóstol y por qué también tenía que ser digno de su salario, ¿sí? Porque muchas veces llega uno nuevo, una gente nueva, que no es oveja, pero que nada más mete a cizaña y llega ahí. ¿Pero por qué al pastor hay que ofrendarle? Ni siquiera tiene denominación, ni siquiera sabemos quién es su cobertura, ni siquiera viene bien amañado, perdón por la palabra, de otras congregaciones. No necesito cobertura, no necesito denominación, pero sí lo que necesito es ser obediente a Dios. ¿Sí? Muchos pastores, muchos mis hermanos, y más de los que iniciaron el cristianismo, nadie les impuso manos. Crecían ahí en las catacumbas, en las cuevas, y empezaban a enseñar. Y enseñaban la verdad. Y el mismo pueblo catalogaba si era digno de su salario o no. Después, mis hermanos, vino la persecución y muchos hermanos enseñaban sin necesidad de que alguien les impusiera manos. Únicamente recibían a Cristo, enseñaban a Cristo y les daban el alimento. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Hay pastores que están iniciando una obra. Muchos están en contra de esto, pero yo no. Muchos están en contra de que alguien inicie una obra. Yo no estoy en contra siempre y cuando estén predicando la verdad, estén predicando la sana doctrina, estén enseñando correctamente, estén gobernando bien la iglesia, y entonces esos pastores son dignos de doble honra. Porque hay muchos que salen de seminarios y que no están predicando la verdad. Hay muchos que les impusieron manos el apóstol, el superapóstol, y que no están enseñando la verdad. Pero como le impusieron manos, como viene de la cobertura de Cash o de la Luna o de Maldonado, entonces por eso sí, él es buen pastor. Y son falsos, mis hermanos. Entonces debemos de tener cuidado si el pastor es digno de su salario o nada más viene porque es recomendado de alguien más. Hay que ver quién es un pastor digno. Bien, entonces dice 1 Corintios 9. Voy a tratar de irme un poquito rápido en porque es del 1 al 18. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y fíjense bien en esta palabra que es donde quiero resaltar. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, Pablo quería defender su apostolado. Y digo, bueno, ok, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Ok, a lo mejor estoy engañando.
podría decir Pablo. Dice, ¿pero acaso no son ustedes mi obra en el Señor? O sea, ¿acaso no han recibido la palabra verdadera? ¿Acaso no son ejemplo de que están siendo bien alimentados y bien enseñados? Dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente sí lo soy. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. ¿Sí? O sea, Pablo se estaba defendiendo. Sí, yo no estuve con los 12. Sí, yo a lo mejor estoy diciendo que tuve una revelación. Sí, a lo mejor ustedes no me reconocen como apóstol, pero ustedes son ejemplo de que estoy predicando la verdad. ¿Sí? Ustedes son ejemplo porque están siendo bien alimentados. Y yo pregunto el día de hoy, mis hermanos, no es necesario que contesten, ¿en Betel están siendo bien enseñados? ¿En Betel están llevando el alimento bien? ¿En Betel de verdad están creciendo conforme a la Escritura? Si es así, ustedes van a preguntarse a sí mismos y ustedes también se van a responder. Y sí, ustedes van a ver si son obra del Señor o no. Si están siendo bien guiados. Dice, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Todos los apóstoles eran casados, o al menos la mayoría. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, Pablo estaba defendiendo el apostolado, estaba defendiendo la doctrina y estaba defendiendo también en que él era digno de un salario. Él estaba diciendo, ¿acaso yo también no tengo derecho de no trabajar? O sea, yo debería de no trabajar, dice Pablo, mas sin embargo, dice, no lo estoy haciendo porque quiera yo vivir a expensas de ustedes. 7. Dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y Pablo lo afirma, no lo pregunta. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Sí? O sea, yo estoy trabajando en la obra, el pastor digno de doble honra, de doble salario, está trabajando en la obra con esperanza. ¿Sí? O sea, Dios está diciendo, no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Anteriormente, cuando se usaba la yunta, al buey le ponían acá para que no se comiera el grano que estaban sembrando. Pero Dios prohibió eso. Dios dijo, ustedes tiren el grano. Si el buey se lo come no hay problema, yo soy el que lo sustento. ¿Sí? Ahora en caso de nosotros, ustedes están recibiendo la palabra y nosotros somos los trabajadores del arado o los bueyes que estamos trabajando y no debemos de decir al pastor le vamos a dar nada más 10 pesos y ahí a ver cómo le hace, sino que al pastor es digno de doble honra, de doble honor. Pero yo quiero seguir con esto. Dice, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, está hablando del pastor, del obrero, del apóstol, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, y hace un signo de interrogación, dice, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? O sea, aquí lo aclara Pablo. Si nosotros estamos dando lo espiritual, ¿será gran cosa pedirles que siembren en lo material? ¿Sí? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero
no hemos usado este derecho. Hace 8 días yo lo dije y hoy lo vuelvo a repetir. Pablo lo dijo, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Qué está dando a entender Pablo en esto? Que el obrero digno de su salario va a trabajar aún si no hay ofrenda, si no hay salario, porque no queremos poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Sí? Si la oveja es bien enseñada y da lo justo al pastor, gloria a Dios. Pero si no le está dando lo justo al pastor, no por eso va a dejar de predicar. Si va a dejar de predicar es porque ya no hay ovejas, entonces no era pastor. Pero si hay una oveja, va a seguir predicando. El pastor va a predicar por 1, por 2, por 3, por 4 ovejas, por las que sean, por 1000, por 10,000. Va a seguir predicando, no por las ganancias, no por el salario, no por el dinero, sino por la obligación, la responsabilidad y el mandato de predicar el evangelio. No podemos detener nosotros, los pastores, el evangelio. Se tiene que predicar, independientemente si hay ofrenda o no. Pero para eso Pablo está enseñando a la iglesia ahí por medio de Timoteo. Dice en el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, está hablando de los levitas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Sí? O sea, si yo estoy anunciando el evangelio, voy a vivir del evangelio. Yo soy un obrero del Señor y yo debo de trabajar para el evangelio y el evangelio me va a sustentar. Eso debe de ser. ¿Sí? Así debería de ser. Hay pastores o hermanos o ministros que están trabajando de medio tiempo o que necesitan trabajar aparte, como es mi caso, mis hermanos, a veces porque el sustento no es necesario, pero lo más importante que es que no descuide la obra del Señor, que no se descuide la obra del Señor. Eso es lo más importante. No, es que el pastor ya descuidó la obra por irse a trabajar y hacer adobes. No. El pastor primero pone la obra de Dios antes que sus adobes. ¿Sí? Y dice acá en el 15, aquí, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Yo hace también, cuando inicié este estudio, les dije, mis hermanos, estamos leyendo conforme va el libro. Y hoy habló Dios acerca del obrero. Esto que se predica el día de hoy acerca del salario, acerca de la doble honra, nunca lo habíamos tocado tan extenso. Es la primera vez que llevamos 4 estudios hablando de la ofrenda. Pero es porque así nos tocó. Porque tocaba, mis hermanos, y la iglesia tiene que ser bien enseñada. O sea, la iglesia no es nada más de que, si tienes que dar ofrenda, ¿y cuánto? Pues lo que Dios ponga en tu corazón y ya. Tiene que ser bien enseñada el por qué tienes que ofrendar. Ya con esta enseñanza, mis hermanos, si ustedes no lo entienden, si ustedes no lo aprenden, si ustedes no lo llevan a cabo, ya va a ser entre Dios y ustedes. O no eres oveja del Señor, o eres una oveja avara. Porque Dios te está diciendo cómo debes de ofrendar y cómo debes de ser agradecido en lo que Dios te está dando. Pero eso ya es entre Dios y tú. Yo he cumplido. Y por eso Pablo les dice, yo no me estoy aprovechando, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Para mí, en lo personal, es para mí un gozo predicar la palabra, hablar de la palabra. Para mí es algo que me apasiona, mis hermanos. Mi pasión es Cristo, mi pasión es predicar la palabra. Así que yo no lo hago por negocio. Y así deben de ser todos los pastores que predican la verdad. No por ganancias deshonestas, sino por amor, por pasión, por gozo, por agradecimiento. ¿Sí? Y es lo que estaba diciendo Pablo.
Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, yo lo predico de buena voluntad, me agrada predicar, me agrada enseñar, me agrada obedecer a mi Señor, y ya después Dios se va a encargar de mi sustento. ¿Sí? Y dice en el 18, con esto termino estos pasajes. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y yo quiero aquí poner en palabras grandes, es para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, mi derecho es recibir la ofrenda, recibir la recompensa, recibir el salario que me corresponde. Ese es mi derecho como predicador, pero mi galardón es grande, porque mi galardón es el que me dio mi Señor, que es la salvación. Así que, mis hermanos, de verdad, predico por amor a Cristo, por pasión a Cristo, no por buscar una ganancia. ¿Sí? Ya lo demás de Dios se encarga con ustedes. Así que nosotros tenemos que apacentar la grey, enseñar la grey, todo voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta. Tenemos que hacerlo con ánimo pronto y no teniendo señorío sobre los hermanos. Y quiero puntualizar también esto. Dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuidado, a veces confunden el señorío con la exhortación y la disciplina. No quiere decir que no voy a disciplinar para que, ay, el pastor se está enseñoreando de mí. Ay, el pastor se está aprovechando de mí. No, te está disciplinando porque eres desobediente, porque eres rebelde, porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Sí? O sea, tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces dicen, es que el pastor me regañó. ¿Y por qué te regañó? Por gusto, porque te quiso patear, te quiso golpear, te quiso regañar, te quiso agarrar la vara. No, es que soy bien rebelde. Ah, entonces no te está teniendo señorío, te está cuidando, pero tú eres rebelde y por eso te tuvo que dar de varazos. O sea, tenemos que aprender eso, mis hermanos, porque nada más dicen por ahí un dicho, nada más que te digo mi amor y quieres casa aparte. O sea, de verdad, o sea, a veces es necesario que el pastor levante la voz. Bueno, a eso ya se los dejo a ustedes, porque si no van a decir que... Entonces Pablo aprendió a ¿qué? Vivir humildemente y también aprendió a tener abundancia. No lo hizo porque buscara dádiva de la iglesia, sino porque tenía que enseñar a la iglesia que es una obligación. ¿Sí? Y dice aquí Pablo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios suple. Dios sabe de lo que tengo necesidad. Dios sabe lo que yo necesito y no lo que yo quiero. ¿Sí? Dios va a dar. Así que sea una o dos o tres ovejas, Dios va a sustentar. Porque Dios lo va a poner en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Así que Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Dios ama. Así que no demos con tristeza, ni por necesidad, ni por negocio, ni por avaricia, sino demos con alegría. ¿Sí? Puntos. No es pecado que el que trabaja en predicar el evangelio tenga esperanza de recibir una justa remuneración o salario. No es pecado, mis hermanos. O sea, no es de que oye, pastor, ¿cuánto la ofrenda? No, pues total, cualquier ofrenda. No es pecado que sepa yo cuánto hay de ofrenda. No es pecado que Dios, que tenga la esperanza de que el obrero esté esperando una buena ofrenda.
No es pecado eso, mis hermanos, porque está trabajando en predicar el evangelio. ¿Sí? Malo es que, pues pastor, nada más entró 100 pesos, o 10 pesos, o 5 pesos. Ay, no, tíralos o regálaselos al barrendero. Y lo digo porque ya me pasó, mis hermanos. Yo vi a un pastor que cuando vio la ofrenda, dijo, no, quédatela tú. O sea, como diciendo, no me interesa. Y cuando vio una ofrenda sustentosa, o sustantiva, o no sé qué, cómo se dice, bastante, ¿sí? Dijo, dámela. Da tristeza, mis hermanos, ver pastores que únicamente están trabajando por ganancias deshonestas. Yo lo viví, me tocó a mí, sí, bueno, a mi esposa y a mí, y vimos cómo este pastor, cuando veía que era ofrenda pequeña, me la daba a mí. Me decía, ten para la gasolina o hay para lo que necesites. Y cuando era mucha, la agarraba y ¡pum!, se la embolsaba. Éramos nuevos, mi esposa y yo. Estábamos iniciando. No conocíamos de esto y decíamos, bueno, pues a lo mejor así es. Pero ahora conociendo, vemos que muchos están trabajando únicamente por el dinero. Bien, así que no es pecado estar esperando o tener la esperanza de una remuneración justa. Siguiente, es un derecho de los obreros del evangelio recibir un salario como en el caso de los levitas. Es un derecho. O sea, no es de que, no, mis hermanos, no ofrenden, no hay problema. Yo trabajo por gusto y Dios me va a sustentar. No, estaría yo mal enseñando a la iglesia. ¿Sí? O sea, yo tengo la obligación de enseñar a la iglesia que es una obligación, que es una responsabilidad y que es un mandamiento sustentar a los obreros. ¿Sí? Es una obligación. No es de que, no, mi hermano, si quieres hoy no ofrenden, tengo suficiente. No, aunque el pastor tuviera lo suficiente, ustedes tienen que cumplir con su obligación, con el mandato de Dios. Aunque haya suficiente, aunque el pastor tenga abundancia, ustedes tienen que ofrendar, ¿sí? Obligatoriamente, por mandato de Dios, ¿sí? Es una orden del Señor y por tanto debe de ser obedecida. Dios lo mandó y lo tienen que obedecer. El obrero digno no se destaca únicamente por su exceso de trabajo, sino por el trabajo arduo y el amor a Cristo, a la verdad y a las ovejas. O sea, el obrero digno se destaca por el amor a Cristo, por el amor a la verdad y por el amor a las ovejas. Si no hay esas tres cosas, no es un obrero digno. ¿Sí? Ay, es que el pastor me regaña, es por amor. Es que el pastor me disciplina, es por amor. Es que el pastor nada más está cuidando a que no me desvíe, es por amor. Hay pastores que no les interesa cómo vive la oveja. Y que quede bien claro esto. La oveja va a buscar al pastor. La oveja busca la consejería. El pastor no anda buscando, oye, no has venido a consejería. Creo que ya lo dije la vez pasada. El doctor no anda diciendo, oye, ¿estás enfermo o estás sano? Ya no has ido al hospital, ya no me has buscado, ya no me has llamado. El médico ahí está esperando a que llegue el enfermo. Si tú eres oveja y estás enfermo y estás esperando a que el pastor se dé cuenta, pues el pastor no es adivino. Y si fuera adivino, pues no sería pastor y ya lo hubieran apedreado por ser hechicero. Así que tengan cuidado con eso, mis hermanos. A veces nada más lo que quieren es que les estén a ver, ovejita, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y ¡pum!, te da la mordida. Aunque el trabajo de dar la palabra sana y sin adulterar no es fácil, el anciano digno se esfuerza. El anciano digno del salario siempre se va a estar esforzando por dar la verdad, la palabra. No vamos a andar en marchitas, mis hermanos. No vamos a andar allá predicando en contra del aborto. Vamos a predicar en contra del aborto aquí para las ovejas, para los que llegan aquí. ¿De qué me sirve ir allá a un hospital o a un lugar donde hacen abortos si no me van a hacer caso? Mejor voy y predico el evangelio. Y si Dios los convierte, gloria a Dios.
Si yo le predico a un homosexual y se convierte, gloria a Dios. Si le predico a un borrachito y se convierte, gloria a Dios. Si le predico a una lesbiana, a un drogadicto, si le predico a un santo, entre comillas, porque no los únicos santos somos los hijos de Dios, pero hay mucha gente que se siente buena. Ah, no, esa se siente buena, no necesita el evangelio. Sí necesita el evangelio. Hasta el más supuestamente justo, el más supuestamente bueno, pero siempre quieren etiquetar. Vamos por el alcohólico, por el adicto, por la prostituta, por el que sufre. Todos están sufriendo porque todos van a condenación. Pero muchos no lo entienden eso. Y nada más se van, ay, vámonos a Tierra y Libertad porque ahí hay necesidad. En Bernardes hay necesidad, mis hermanos. Sí. En todos lados hay necesidad. A todos tenemos que predicarles. Porque todos van a condenación. ¿Sí? Y hablé de esto porque estamos en Zacatecas. Yo no sé en otras ciudades. Bien, la palabra pereza espiritual no existe en el diccionario del obrero digno. Él trabaja por amor y no por ganancia. Y quise aclarar pereza espiritual, ¿sí? Porque a lo mejor van a decir, no, si el pastor se la pasa durmiendo. Sí, pero trabaja porque trabaja. ¿Sí? Soy bueno para dormir, pero también soy bueno para trabajar espiritualmente más. Entonces la pereza espiritual no debe de existir en el diccionario de un obrero digno. Él siempre debe de estar al día. Por eso es que cuando te dicen, oye pastor, ¿puedes predicar ahorita? Sí, estoy listo. ¿Por qué? Porque soy un pastor que no debe de existir la palabra pereza espiritual. No está en su diccionario. El obrero debe de estar listo para siempre predicar la verdad, sea pequeña, sea grande, siempre, ¿sí? El obrero digno no trabaja para obtener la aceptación de Dios. Escuchen esto. El obrero digno no trabaja para obtener la aceptación de Dios, sino que trabaja porque sabe que ya ha sido aceptado por Él. ¿Sí? O sea, yo no estoy trabajando, para ver si Dios me acepta. No, ya Él me aceptó. Él ya me contrató como obrero. Y yo estoy trabajando y dando lo que debo de dar como obrero de Dios. No estoy, ¿cómo ves, Señor? ¿Prediqué bien o no prediqué mal? No, si yo estoy predicando la verdad, yo lo estoy predicando porque yo sé que yo ya soy aceptado por Dios. No para ver si le agrado a Dios, le tengo que agradar a Dios porque ya soy aceptado, no para buscar la aceptación. ¿Sí? El obrero digno mira lo que hizo Cristo aquí en la tierra y debe de ser un imitador de Él al enseñar la palabra con autoridad y seguridad de que es la verdad y está en la verdad. Y no hay dos verdades. Este punto es muy importante, mis hermanos. ¿Me vas a decir que tú tienes la verdad? Sí, yo tengo la verdad. ¿Me vas a decir que caminas en la verdad? Sí. Porque si no estoy seguro de que predico la verdad, entonces estoy predicando la mentira. Yo tengo que estar seguro de lo que predico. Estoy seguro de lo que enseño. Estoy seguro de que estoy en la verdad. Si no, entonces, ¿para qué predico? Si no estoy seguro de lo que hago. Si me mandan a hacer carros y quiero hacer bicicletas, entonces no estoy en el lugar correcto. Entonces, si yo predico la verdad es porque estoy seguro que es la verdad. Si no, pues entonces me voy a predicar con los testigos de Jehová o con los católicos y pues ya les predico y a ver si es la verdad. No, mis hermanos, hay una sola verdad. Las demás son ¿qué? Mentira. Y si uno dice que predica la verdad y yo digo que predico la verdad y estamos predicando diferente, uno de los dos está equivocado. Uno de los dos. No podemos tener dos verdades. O él está equivocado o yo estoy equivocado. ¿Y cómo lo vamos a saber? A la luz de la palabra. No a la luz de cómo predico o cuánta gente tengo, sino a la luz de la palabra. Eso es importante, mis hermanos. Los pastores dignos saben que el trabajo es duro, pero su pago ya se efectuó. Así es. Yo sé que ya mi pago ya está. Fue por adelantado, mis hermanos. Y sé que el trabajo es duro.
y que va a haber vituperio, y que va a haber rechazo, y que va a haber ataque, y que va a haber gente que no va a estar a gusto, y que a lo mejor voy a terminar apedreado, o a lo mejor voy a terminar no sé cómo, pero ya el pago ya está hecho. Amén. Ya está saldada la cuenta. Ya soy deudor. Así que el pastor digno hace su trabajo con amor, con gozo, y entrega su energía, su tiempo y su talento para bendecir a las ovejas. Esa es la labor, mis hermanos, que ustedes sean enseñadas, que ustedes sean enseñados, que ustedes conozcan la verdad, para que cuando venga el lobo no se las coma. Y si se las come, o no eran ovejas, o les entró por un oído y les salió por el otro. Porque la verdadera oveja va a permanecer en la verdad. En la verdad. Sea quien les hable. Si tú no vives en la verdad, si no permaneces en la verdad, o eres una oveja desobediente, una oveja floja, o simplemente no eres oveja. Porque la oveja permanece en la verdad. ¿Sí? El obrero digno trabaja con alegría y no por obligación o con carga. ¿Sí? Aquí me equivoqué yo, perdón, es con gozo. ¿Sí? Es con gozo. Después vamos a hablar acerca del gozo y la alegría. Una cosa es gozo y otra cosa es alegría. ¿Sí? La alegría es cuando te la pasas riéndote y estás alegre. El gozo, incluso por dentro, no se nota, pero lo estás haciendo con gozo, con agradecimiento. Lo estás haciendo por amor. Ese es el gozo. ¿Sí? Porque muchas veces dicen que Pablo estaba con gozo en la cárcel. A lo mejor no se estaba riendo. A lo mejor no estaba aplaudiendo. A lo mejor estaba con hambre, con tristeza. Pero por dentro ese gozo nadie se lo quitaba. ¿Sí? Entonces es muy diferente. Aquí el obrero digno trabaja con gozo y no por obligación o por carga. Los pastores dignos debemos mostrarle al mundo que uno de los lugares más confiables, fíjense los pastores dignos debemos mostrarle al mundo que uno de los lugares más confiables es el púlpito desde donde estamos dando la palabra. ¿Sí? O sea, yo tengo la obligación de que aquí en este púlpito ustedes sientan la confianza de que la palabra es limpia, pura y es la verdad. ¿Sí? O sea, ustedes deben de estar confiados que lo que van a escuchar en este púlpito es la verdad. Ese es el propósito del obrero digno, de que ustedes llegan y dicen, uy, ahora a ver con qué mentira nos va a salir este pastor. No, ustedes deben de llegar y nosotros tenemos la responsabilidad de que ustedes sientan que el lugar más confiable es este púlpito porque es donde estamos dando la palabra de verdad. ¿Sí? Esa es la obligación del pastor digno, no de caerle bien a ustedes, no de que agradarles el oído, no de que salgan, ay, salí bien bendecido. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? No, de que salgas completamente seguro de que fue la verdad lo que escuchaste. ¿Sí? De esa es la responsabilidad mía, no de que les cuente 20 chistes, no de que les enseñé algo nuevo y diferente y que Dios me habló y que me llevó al quinto cielo y no sé qué tanto y que al infierno y vi allí al Papa y no, mis hermanos. Yo como obrero digno tengo que enseñar y tengo que hacer que ustedes confíen de que lo que va a salir de este púlpito es verdad. ¿Sí? Hasta el día de hoy, la iglesia sigue necesitando pastores dignos y celosos de la doctrina, dispuestos a trabajar aunque sea mucha la labor y aunque sea menospreciado nuestro trabajo. ¿Sí? La iglesia necesita pastores de verdad. Aunque sea menospreciado, nuestro trabajo va a ser menospreciado. A Jeremías no lo querían escuchar. A Jeremías le quemaban, lo acabamos de decir hace rato, le quemaban los escritos que mandaba al rey, porque no lo querían escuchar. Mas sin embargo, Jeremías siguió predicando la verdad, predicando lo que Dios le mandó a predicar. Y nosotros vamos a ser menospreciados, pero el pastor digno, el obrero digno, va a seguir predicando la verdad, aunque la menosprecien. Aunque se quede vacía la iglesia, va a seguir predicando la verdad. Jeremías se quedó solo,
pero siguió predicando la verdad. Nuestro Señor Jesucristo se quedó solo, pero Él siguió firme en lo que predicaba y en lo que enseñaba, ¿sí? Y hasta el día de hoy va a seguir igual, mis hermanos. Los ancianos cuidan las ovejas de Dios primeramente por amor a Cristo y por el amor que Cristo puso en ellos o en nosotros para las almas. Si yo no tengo a Cristo, si yo no amo a Cristo, yo no voy a predicar la verdad. Si el obrero digno no es verdaderamente hijo de Dios, no es obrero digno y no va a predicar la verdad, únicamente está predicando por ganancias deshonestas. El obrero digno no busca ganancias deshonestas. Pablo incluso lo dijo. Hechos 20, 33, 34. Quiero que vayamos. Ya estamos casi por terminar, mis hermanos. Hechos 20, 33, 34. Yo me quiero apropiar de esto que dijo Pablo. Y quiero terminar ya con esto, mis hermanos, casi. Dijo Pablo de esta manera: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo trabajaba por amor al Señor. Pablo, para no ser carga a los hermanos, trabajaba haciendo tiendas y ayudaba a los mismos hermanos para que tuvieran el alimento. Pablo nunca estuvo trabajando por dinero, por plata, ni oro, ni vestido de nadie. No trabajó por codicia. Y ustedes que ya tienen tiempo con nosotros, nos conocen a mi esposa y a mí. No codiciamos su dinero, mis hermanos. No necesitamos su dinero. Dios se va a encargar de darnos el salario. Pero por amor a Dios, yo tengo que enseñarles a ustedes cómo deben de ser las ovejas de Dios, ¿sí? Pero si ustedes siguen dando lo mismo o siguen dando menos de lo que es la obligación de ustedes, entre Dios y ustedes, yo he cumplido el día de hoy y voy a seguir cumpliendo y voy a seguir obedeciendo a Dios y voy a seguir dando lo que Dios me mandó a dar, independientemente de todo, mis hermanos. Y si necesito seguir trabajando para sustentar mi hogar, lo voy a seguir haciendo y no por eso va a decaer mi ánimo, porque yo primeramente amo a Cristo. Estoy agradecido con Cristo y mi pasión es Cristo y voy a seguir sirviéndole a Cristo independientemente de las ofrendas. Si ustedes obedecen al Señor, gloria a Dios entre ustedes y Dios. Si ustedes no obedecen a Dios, van a entregar cuentas un día, van a estar delante del Creador. Pero los obreros dignos predicamos a Cristo, amamos a Cristo, estamos apasionados por Cristo y por Cristo trabajamos con gozo, con alegría y con muchísimo agradecimiento. De verdad, mis hermanos, yo no tengo con qué pagar todo lo que ha hecho Cristo conmigo, con mi vida, con mi matrimonio, con mi familia, con todo, mis hermanos. De verdad. O sea, yo no podría decir, ay, no, es un costo muy grande. Cristo pagó con su vida. Cristo pagó ya todo, mis hermanos. Entonces yo todo esto lo hago por amor. Mi esposa y yo lo hacemos por amor, porque Dios transformó nuestro corazón. ¿Y por qué hablo de mi esposa y de mí? Porque si yo soy un pastor que estoy a cargo de una iglesia, mi esposa tiene que estar de acuerdo conmigo. Lo dice la palabra, que los dos deben de caminar juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, y con ese mismo corazón y agradecimiento es como servimos al Señor. No por ganancias, no por querer que ustedes den más de lo que no tienen, ustedes van a dar de acuerdo a lo que Dios les prospere. Si Dios les está prosperando y ustedes no dan de acuerdo a lo que Dios les prospera, entonces ustedes van a entregar cuentas. No yo, mis hermanos, yo he cumplido, yo seguiré cumpliendo y hasta que el Señor me llame o venga, voy a seguir predicando lo mismo.
la verdad, la verdad y la verdad. ¿Sí? Y ese es mi compromiso con Cristo. Ese es el compromiso que yo tengo con mi Señor, porque Él ya pagó la deuda que yo tenía. Amén.